y de repente siento que detrás de mí, a unos 8 metros, apareció de la nada un ser. Y el ser me habló y me dijo: no me mires porque te vas a asustar. Aquí estoy, y sí me llamo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? En el hermoso día de hoy, espero que muy bien. Por acá, muy bien, encantado de la vida. Bueno, señores, quiero hacer un apartado especial antes de empezar con el vídeo para hablarles de darles la bienvenida aquí al canal a esas 200 personas que han venido a suscribirse al canal a raíz de este vídeo que se hizo viral, el vídeo de la explicación que di sobre la letra del año 2023. Así que nada, sean bienvenidos a este pequeño espacio, todas esas personas que han venido. Han sido como más de 200 personas. Así que nada, para seguir un poco con esta línea y con esta tónica, porque como la gente que se está acercando le interesan sobre todo estos temas relacionados con el mundo de la santería, etcétera, etcétera. Bueno, pues he querido hacer hoy un videito para hablar nuevamente, una vez más, sobre el tema de mi encuentro con los orishas. Yo hace 2 días así, 2 o 3 días, estaba hablando con una amiga mía sobre estos temas, que a ella le gustan mucho estos temas, y me decía: oye Tadeo, yo me encanta siempre que tú me cuentes estas historias, yo no me canso de oír las historias. Bueno, pues nada, voy a volver a contar estas historias, sobre todo como hay gente que está llegando nuevo que seguramente no las habrán escuchado, pues voy a contar las historias sobre mi encuentro con los orishas. Yo he tenido contacto con 3 orishas, al menos a saber, que yo recuerde, con Ochun, con Yemayá y también con Osain del Monte. Bueno, voy a empezar por contar mi encuentro con Osain del Monte, que fue uno de los encuentros así como más raros y es de los que menos he contado. Yo siempre siempre me gustó correr. Siempre fui una persona que me encantaba correr. Yo me ponía mis zapatillas deportivas, y a correr. Me gustaba siempre correr y entonces corría. Yo vivo ahí en Cuba, vivía en una ciudad que se llama Trinidad, que está en el centro sur de la isla de Cuba, y Trinidad tiene una playa a 12 kilómetros que se llama la playa Ancón. Y entonces yo a veces salía corriendo para la playa Ancón y bueno, pues ya luego me pasaba el día en la playa, qué sé yo, salía, no sé, 8 de la mañana de mi casa, llegaba a la playa sobre las 9, luego me quedaba en la playa hasta las 5 o 6 de la tarde y luego ya a esa hora regresaba casi siempre caminando y ya llegaba a mi casa a las 9 de la noche, una cosa así. Y era como una especie de ritual, algo que yo hacía a menudo. Y nada, que me daba por correr a la playa, a veces también me daba por correr al río. Y yo recuerdo que una tarde había pasado por Cuba un huracán. Bueno, sabes que los huracanes pasan por acá, por los países, las islas del Caribe, muy a menudo. Y es un fenómeno muy interesante porque, destruye todo. Además, es muy interesante porque el huracán tiene como un ojo en el medio, el ojo tiene como 80 kilómetros de diámetro. Entonces, primero pasa la primera ala del huracán y todo, la gente escondiéndose y tal. Los destrozos y tal. Luego hay como media hora, que es el tiempo que está pasando el ojo del huracán. Y en ese momento hay calma. Todo de pronto es como una calma tensa. Y la gente sale media horita. La gente sabe que son media horita que tienes para salir a ver qué ha pasado. Y la gente sale y luego a esconderse otra vez porque viene la otra ala, ¿no? Y entonces, bueno, siempre es una cosa impresionante, ¿no? Salir a la calle luego, ya después que el huracán pasó, para ver cómo ha quedado todo, los destrozos, bueno, en fin. El tema es que yo, cuando pasa un huracán, los ríos se quedan muy turbios, el agua muy turbia, todo ahí como muy... todo queda como muy feo, las aguas, los ríos. Entonces la gente, claro, te recomienda que usted no se vaya a bañar al río en esas fechas porque es peligroso, hay remolinos en los ríos, el agua está turbia, te puedes ahogar. Bueno, yo me fui corriendo para el río. Pero yo iba más por correr, por aquella sensación de que estoy corriendo y yo siempre que he corrido he caído como una especie de estados meditativos. Que me gustan esos estados porque son como estados alterados de conciencia, donde yo tengo que tener mi mente solamente puesta en el gasto de energía física para poder llegar al lugar donde voy. Entonces ese apagarme, ese desconectarme de la realidad cotidiana, pues me ayuda a conectarme con otros planos de conciencia. Y de eso se trata un poco el tema. Entonces yo me fui para el río ese día
Cuando llegué al lugar este que se llama Javira, que es donde todo el mundo se baña, y que hay como una especie de piscina natural, bueno, estaba todo aquello muy revuelto y tal, bueno. Y claro, yo sabía que no me podía bañar ahí porque era peligroso. Además, habían troncos, trozos de ramas de árboles dentro del agua, bueno, en fin. Y entonces yo me senté en una roca que había allí y me senté ahí a hacer una meditación, a quedarme en silencio. Ahí no había nadie, eran, qué sé yo, 4 de la tarde y aquello estaba totalmente vacío, un silencio total, bueno, solamente el ruido de los pájaros y de los animales del monte, ¿no? Estaba yo ahí haciendo mi meditación y de repente siento que detrás de mí, a unos 8 metros, apareció de la nada un ser. Y el ser me habló y me dijo: no me mires porque te vas a asustar. Entonces yo, cuando una persona está en estado meditativo, uno es capaz de ver 360 grados. O sea, yo, aunque estaría mirando para adelante, yo lo vi a él detrás de mí. Pero claro, lo estaba viendo con los ojos astrales, no con los ojos físicos. Y cuando él me habla, que me saca de mi meditación y me dice: no me mires porque te vas a asustar, la primera reacción mía fue girar la cabeza para verlo. Y ahí rompí la visión, o sea que ya no lo vi más. Pero me quedé así, yo no sabía quién era Osai del Monte, yo no sabía que era él, yo no sabía nada, yo no sabía quién estaba viendo. Yo sabía que estaba viendo una persona que no era un espíritu humano, yo sabía que era otra cosa, porque es un espíritu bastante feo, bastante deforme, un poco demacrado y tal, con humanoide sí, pero no es un ser humano. O sea, cuando lo ves sabes que no es el espíritu de un difunto, por ejemplo. Y entonces al principio yo dije: no, voy a quedarme aquí. Ay, que querría el espíritu, porque me habló con una voz dulce, me habló con una voz agradable, como cuidándose. No, mira, no me vayas a mirar porque te vas a asustar. Y yo al principio dije: no, voy a quedarme aquí tranquilo. Pero de repente, de pronto, empecé a sentir una especie de intranquilidad dentro de mí. Empecé a como a asustarme y dije: mira, me voy de aquí, me voy. Y ya no me fui caminando, me fui corriendo. Intenté salir de ahí corriendo. Y entonces, para mi sorpresa, yo corría y corría y de repente pasaba por el mismo punto. Y yo decía: pero ¿cómo es posible? Que si yo el camino a mi casa lo conozco perfectamente porque he venido aquí 1000 veces. ¿Cómo es posible que yo esté corriendo aquí intentando irme para mi casa y no pueda irme y regreso al mismo punto? Decía: ¿qué locura es esta, no? Y entonces parece ser que era como que Osai del Monte no quería que me fuera y estaba jugando conmigo, ¿no? Estaba como diciéndome: no te puedes ir si yo quiero, si yo no quiero que te vayas, no te vas a poder ir. Y entonces parece ser que deformó el espacio de manera tal, lo convirtió en un círculo y yo, con más que corría, pasaba por el mismo punto. Y decía: pero este árbol, y decía: yo pasé por aquí ya. Bueno, una locura. Estuve corriendo ahí como 45 minutos hasta que por fin conseguí irme, ¿no? Ya después yo le decía a mi amiga, hace como 2 días, le decía que Osai se le aparece a las personas y les puede dar el secreto de las plantas, ¿no? Tener el secreto de las plantas es poder hablar con las plantas, para que las plantas te digan para qué sirven. Que la planta te diga: yo soy esto, yo sirvo para tal enfermedad, yo sirvo para resolver tal problemas. Y esos son precisamente los osainistas, esas personas que conocen el secreto de las plantas, porque Osai le ha dado su secreto y bueno, pueden dedicarse a curar con plantas. Pero bueno, no sé si Osai me quiso dar a mí el secreto de las plantas. Yo lo que sé es que yo salí corriendo de allí y bueno, sí me quedó esa experiencia. Cerca de ahí, en ese mismo río, un día estaba ahí y estaba también solo bañándome. También una tarde yo solo ahí en el río bañándome y se apareció Ochun. Ochun se me apareció por delante, se me puso delante, se puso a bailar. Una negra así llena con telas así amarillas y muy coqueta, risueña y con cosas de oro. Y entonces yo sabía que era ella, Y entonces yo me quedé así, mirándola bailar delante de mí. Entonces era como una especie de coquetería femenina. Estaba como intentando como provocarme, ¿no? Y entonces yo estaba ahí, me quedé mirándola. Y entonces ella se me acercó y se me subió encima con una actitud totalmente erótica, carnal y tal, ¿no? Y fue una cosa así como muy, muy loca, ¿no? Entonces yo recuerdo que le dije, bueno, si te comportas así conmigo, después no quieras que te respete. Le dije yo. Y bueno, esa fue la vez que me encontré con Ochun. Luego no sé si me he vuelto a encontrar con ella alguna vez. No, esa fue la vez que me encontré con Ochun. Y ya después, con Yemayá sí que me he encontrado 2 veces. Yo recuerdo cuando yo era profesor del instituto en Cuba, yo tenía una alumna
que vivía al lugar de mi casa. Y entonces yo iba muchas veces por las noches a su casa a conversar con ella. Y de repente una vez que, bueno, se partió una pierna, pero no fue cuando eso que se partió la pierna, sino antes de que se partiera la pierna, ella a veces cuando se enfermaba, o a veces en la escuela me decía el director, oye, pasa por casa de fulana a ver cómo está y tal. Y entonces recuerdo que alguna de esas veces que yo iba, o a veces iba simplemente nada, un fin de semana, a escuchar música con ella, a conversar. Y entonces un día estaba yo en su casa oyendo música ahí, conversando con ella, en el salón de su casa. Me quedé dormido, me entró un extraño sueño y me quedé dormido. Y en medio de ese sueño, yo vi aparecerse Yemayá delante de mí. O sea, esa deidad con sus trajes azul y tal. Se me apareció delante de mí así. Y entonces empezó como a crecer delante de mí. A crecerse. Se convirtió en un ser gigante. Esa casa es una casa muy grande, tiene un puntal muy alto. Y ella, prácticamente la cabeza le tocó el techo. Y entonces su falda se convirtió en agua. Y todos ahí en el salón empezamos a flotar. Yo también empecé a flotar. Yo estaba sentado en una butaca y sentí como si de repente todo se hiciera agua debajo de mí y estaba yo como flotando, ¿no? Y todos los muebles de la casa, todo estaba como flotando en el mar, ¿no? Y ella así muy grande, muy grandota, enfrente de mí. Y entonces ya ahí desperté, ¿no? Y entonces le dije a la muchacha, le dije, oye, que acabo de ver a Yemayá aquí en tu casa. Y me dijo, ya no, porque es que mi madre siempre ha sido devota, mi madre se llama Regla, siempre ha sido devota de la Virgen de Regla, siempre aquí ha atendido a Yemayá aquí en la casa. Me dijo, ven que te voy a enseñar el altar de mi madre. Entonces me llevó al altar y me enseñó el altar y tal. Y luego ya tiempo después, ya muchos años después, esta muchacha, esa alumna mía, esa amiga mía, me dijo que ella se había hecho santo y que se había hecho Yemayá. Y que siempre le dijo a los santeros y toda esa gente que yo había sido la primera persona que había visto Yemayá en su casa. Así que bueno, tuve esa experiencia con Yemayá. Ya luego también tuve la experiencia con Yemayá de que cuando yo me iba a ir de Cuba hace 22 años, siempre decían que cuando uno fuera a cruzar el mar tenía que llevar una ofrenda a Yemayá y que eran unas frutas, y yo fui con las frutas al mar, pero yo le daba las frutas al mar y el mar, de una manera muy violenta, me devolvía las frutas, ¿no? Las frutas volvían a caer cerca de mí, incluso le tiré un coco y el agua me tiró el coco para atrás con una fuerza tan grande que casi tuve que quitarme porque casi me dio un golpe durísimo el coco aquel. Me saltó el agua para arriba de mí, pero con una fuerza tremenda. Y entonces yo me sentí un poco incómodo y prendí una vela ahí, la puse ahí en la arena, me senté en posición de meditación y me puse a meditar. Y sentí que el mar me dijo, hijo mío, tú no me debes nada. Y entonces yo le dije, bueno, si no te debo nada, voy a coger estas frutas, las voy a partir a la mitad, me voy a comer yo la mitad y te voy a dar la otra mitad. Y entonces hicimos así, yo partí todas las frutas, me comí la mitad de cada una de las frutas y le di la otra mitad, y entonces el mar sí que milagrosamente recibió las frutas en ese momento. Y bueno, ya la última vez que tuve contacto con Yemayá fue una vez de estas que yo también fui a la playa corriendo y me senté en la arena y Yemayá me habló y me dijo, coge un palo y dibuja en la arena lo que te voy a decir. Y entonces empiezo yo a dibujar en la arena un dibujo, que es una especie de mandala, como una especie de patipemba, estos dibujos que usan los paleros, con la gente del Palo Monte. Y entonces me daba gracia porque cada vez que se acercaba una persona a donde yo estaba, cada vez que venía una persona que se acercaba a donde yo estaba, venía una ola y borraba el dibujo. Y entonces ella me decía, cuando la persona ya se iba, se alejaba, me decía, a ver, empieza a dibujar desde el principio. Y yo empezaba a dibujar otra vez desde el principio el dibujo. Hubo un momento que yo hice un trazo que no era, y entonces el mar se sonrió y me dijo, no, eso no, porque te mato. Y entonces yo comprendí que era que yo estaba como dirigiendo, ordenando las fuerzas de la naturaleza, y hacer aquel trazo incorrecto podía provocar un tsunami, alguna cosa negativa por la que podía morir, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya corregí el trazo y tal. Y ya una vez que estuvo el mandala pintado completo, entonces ella me empezó a explicar lo que significaba todo lo que yo había dibujado ahí, ¿no? Me empezó a explicar, mira, esto significa esto significa lo otro, esto es lo otro. Y ya cuando terminé con aquella experiencia, entonces el sol me habló, Olorum, el sol me habló y también me hizo dibujar un mandala. Yo dibujé el mandala y entonces después el sol se puso a explicarme lo que significaba el mandala. Y ya después de aquello,
ya me levanté de ahí y empecé a caminar para mi casa. Yo recuerdo que yo había ido a la playa muy preocupado porque mi novia, que es mi actual esposa, mi novia venía de España y a mí siempre me gustaba que cuando ella viniera pues yo tenía algo de dinero para invitarla a los lugares y cosas así. Y yo no tenía ni un centavo, no tenía dinero. Y entonces había ido a la playa con esa preocupación. Y entonces iba caminando por la arena y de repente miro hacia el suelo y veo una moneda de $1 cubano, una moneda amarilla. Y me sorprendió porque era época en la que en la playa no había nadie, era ese tipo de, no sé, era diciembre, enero, esa época en la que en Cuba en la playa no hay nadie. Y entonces yo recogí aquella moneda y me sorprendió, ¿no? Y entonces dije yo mentalmente a mis espíritus, dije, esta moneda, esto es una señal, o esto es una casualidad, es una señal. Y entonces diciendo yo eso, me encuentro en el suelo otra moneda, porque yo seguía caminando, me encontré una segunda moneda. Entonces recogí la segunda moneda y le dije al espíritu, y yo seguí caminando, le dije al espíritu, he leído en un libro hace poco, un libro que se llama El alquimista de Paulo Coelho, que dice que si una cosa te ocurre en la vida una sola vez, tal vez no te ocurra más nunca. Pero una cosa que te ocurre 2 veces en la vida, te puede ocurrir incluso una tercera. Y entonces diciendo eso, miro al suelo y había otra moneda. Recogí las 3 monedas, entonces ya con la seguridad de que algo que había ahí arriba, un espíritu, algo superior, me estaba hablando, pues ya salí a la carretera, disponiéndome a ir caminando para mi casa, 12 kilómetros, pero pasó un coche, un automóvil, y esa es casualidad de la vida. El chofer me paró y me dijo, ¿vas para la ciudad? Y le dije, sí, y me dijo, sube. Y subí al coche, me llevó hasta la ciudad, y cuando ya estaba en mi casa, vino un amigo mío, mi amigo Kedir, que yo le había prestado dinero hacía muchísimo tiempo, porque me dijo que tenía una novia no sé dónde, que tenía que hacer un viaje, no sé qué, a Santiago de Cuba. Y yo le había prestado dinero, no sé, como 200 pesos le di. Y el chico venía a devolverme el dinero. Y fue una cosa como rarísima porque yo no esperaba que ese chico me iba a traer el dinero. Entonces de repente me vi con 203 pesos en la mano que cayeron del cielo porque yo no contaba con aquello, ¿no? Así que nada, mi gente, esas son las experiencias que he tenido yo en mi contacto con Orichas, así lo que recuerdo ahora mismo. Así que nada, aquí les dejo estas historias mágicas de mi encuentro con Orichas. Y ustedes han tenido encuentros con Orichas, los Orichas se les han manifestado, tienen santo hecho, han tenido sueños con ellos. Bueno, pues nada, déjamelo por ahí en la cajita de comentarios. Bueno, hay un último cuento con el Eguá. Yo estaba en una casa donde había un toque de santo y había un señor que quedaba poseído con un Eguá, pero ese señor tenía fama porque el Eguá de ese señor hablaba mucho. Le decía muchas cosas a todo el mundo, incluso a veces se armaron problemas en determinadas casas y determinados toques de santo de estos porque el Eguá cogió a una mujer, por ejemplo, y le dijo, tú le estás poniendo los cuernos a tu esposo. Y diga aquí delante de todo el mundo si es verdad o es mentira, y la mujer tuvo que decir, no, sí es verdad. Y la mujer pasó tremendo problema, y luego tuvo problemas con el marido, se divorció, bueno, entonces había mucha gente, sobre todo, mujeres sobre todo, que se escondían en el baño, se alejaban de aquel hombre, porque no querían que el Eguá aquel le dijera nada malo. Y entonces mi padre, que siempre le ha gustado mucho esto de que los muertos digan cosas y los santos, entonces mi padre cogió y me llevó a mí allí y me dijo, ven para que el Eguá te diga algo a ti. Y entonces ahí había gente, ¿no? Pero entonces el Eguá hablaba con este, hablaba con el otro, y a mí como que me ignoraba. Y nosotros intentamos pararnos delante de él para que nos viera, ¿no? Bueno, pues aquel tío, vaya, como si yo fuera invisible. Aquel hombre no me hacía ni caso. El Eguá aquel no me hacía ni caso, ¿no? Nada. Y por más que nosotros nos poníamos delante de él para que me dijera algo a mí, no, nada. Y entonces ya mi padre, cansado, cogió al Eguá por el brazo. mi padre era muy fuerte, mi padre, que en su gloria esté, lo cogió por el brazo, habló al Eguá y lo paró delante de mí y le dijo, dígale algo a mi hijo. Y el Eguá me miró con una cara, así, y me dijo, no, él es hijo mío. Pero mi padre, que no estaba conforme, le dijo, dígale algo más. Y entonces el Eguá cogió y le dijo, mira, dijo, en vuestra casa, en el patio de vuestra casa, hay una silla de piedra, hay una piedra muy grande, una silla. Dice, cuando ustedes necesiten algo, pongan la mano encima de la piedra y pídanle a la piedra lo que ustedes quieran, porque esa piedra es muy poderosa. Y ya, eso fue lo único que dijo el Oricha, de mí no dijo absolutamente nada. Así que yo siempre he dicho que los Orichas me ignoran un poquito, ¿no? Así que nada, mi gente, ahora sí ya, estoy terminando. Esos son mis encuentros con los Orichas. Así que nada, cuéntame los tuyos, déjamelo por ahí en la cajita de comentarios y ya me dirás qué te parecen estas historias mágicas con Orichas. Así que, besos y abrazos.
y hasta el próximo vídeo. Y los que han llegado nuevos, gracias por estar. Señores, aprieten la campanita para que la avisen cuando subo los nuevos vídeos. Y recuerden que todos los martes y los viernes de 4 a 8 de la tarde estoy tirando cartas en directo. Y si quieres una consulta privada conmigo para hacerte la carta astral, para echarte las cartas, para lo que sea, pues nada, mi correo electrónico, me puedes escribir ahí un mensajito diciéndome que bueno, que quieres una consulta privada, y ya sabes, que yo lo hago muy económico. Así que ya por ahí te doy mi teléfono luego para ponernos en contacto y hacer una videollamada como quieras, y ya quedamos, ¿ok? Así que nada, me puedes contactar por correo electrónico cuando quieras, que yo estoy ahí atento al correo para responder a todo el mundo. Y ya luego que me escribes, que ya luego que me has escrito, yo te respondo, te mando mi correo, mi teléfono para conectarnos por el WhatsApp y así poderte consultar en privado, ¿ok? Venga, besos, chao.